Amigos televidentes de la ciudad de Nueva York, qué bueno poder estar con todos ustedes una vez más aquí en Punto de Vista, que llega a ustedes gracias a MNN, la dirección ejecutiva de Zenaida Méndez, la coproducción de Dulce Mateo y un servidor, Carlos Cabrera, como siempre, agradecido de que estén ahí, que podamos contar con ustedes aquí en la distancia, ¿verdad? Pero activo y sabiendo y conectando con cada una de las cosas que tiene que ver con nuestra gente. Como siempre, estamos por todas las compañías de cables aquí en la ciudad de Nueva York. Hoy, jueves a las 8 de la noche, estamos en Spectrum, canal 34, RCN, canal 82, Verizon Fios, canal 33, y a través del Internet, desde cualquier parte del mundo, mnn.org, haciendo clic en el canal 1. Los viernes, ahora, ¿verdad? Porque por un tiempo hay un pequeño cambio con los televidentes del Bronx, que usualmente estamos a la misma hora, pero los viernes estamos en el Bronx a las 8 de la noche igual, pero por el canal de BronxNet TV, Optimum canal 69 y Verizon Fios canal 35. Los domingos a las 8 de la mañana, pero por diferentes canales. En Manhattan, Spectrum canal 67, Verizon Fios canal 36 y RCN canal 85. En el Internet, mnn.org, haciendo clic en el canal 4. Los jueves en el 1 y los domingos en el 4 de MNN. Así que no hay razón para perderse. A Punto de Vista. Vamos ahora con los anuncios, como siempre, ¿verdad? MNN está a la vanguardia ante esta situación de crisis, de pandemia. MNN ha creado una serie de aprendizaje en línea que usted puede acceder a ellos de manera remota por MNN. Esta planta, Manhattan Neighborhood Network, está ofreciendo ahora los siguientes seminarios de manera virtual. Cómo ser un productor exitoso, subiendo contenido a MNN desde su casa, creando un plan de producción, iluminación para un estudio en casa, introducción al podcasting e Instagram para creadores de medios. Así que tomen ventajas de estos cursos que está ofreciendo MNN de manera virtual, por control remoto, y así nos preparamos para tener acceso a la parte que nos toca a nosotros como derecho de expresión. Y qué bueno hacerlo a través de esta planta, que es la planta de acceso público aquí en el condado de Manhattan. Otro informe, otro anuncio que quiero hacerle en esta semana, una gran victoria para la comunidad LGTBQ. Yo digo que esta victoria da un mensaje a la gente de no ligar una cosa con las otras, unas cosas con las otras. La Corte Suprema de los Estados Unidos en esta semana determinó, había muchísimos sectores esperando esa decisión, y determinó que las empresas que despidan a personas de la comunidad LGTBQ quedan protegidas por la decisión 6-3 de la Suprema Corte de los Estados Unidos, donde dice que estas personas quedan protegidas para que no sean discriminadas al despedirla por
su elección sexual o por la razón que sea de los LGTBQ. Y digo esto, que aprendan a no ligar una cosa con la otra, es porque hace unos meses el mismo presidente de los Estados Unidos dijo que iba a cambiar el capítulo del Departamento de Labores, donde determinaba que era una violación de discriminación por ser LGTBQ. Él dijo que iba a quitar eso, que la gente podía violentar ese derecho porque si nadie quiere a alguien de ese grupo en su empresa, tenía derecho a despedir. Y muchos sectores religiosos, inclusive, que tienen instituciones y escuelas y universidades, estaban diciendo que iban a despedirlo, esperando la decisión de la Suprema Corte. Sucede que el presidente de la Suprema Corte y el juez Gorsuch, que es uno de los últimos jueces que fueron electos, aunque fueron promovidos por los sectores conservadores de los Estados Unidos, el Partido Republicano, el presidente 45 de los Estados Unidos. Sin embargo, ellos votaron con los otros jueces para aprobar esta protección de las personas de la LGTBQ. Ha sido una gran victoria. Yo creo que esto mismo manda un mensaje a no ligar unas cosas con las otras y manda un mensaje porque la gente tiene que protestar y elevar sus voces para que sean oídas. Y estos jueces, que muchos de ellos son profesionales, que fueron catedráticos, que son doctores del derecho, tomaron la decisión basado en la Constitución de los Estados Unidos. Así que vamos ahora a ver un video y luego del video vamos a hablar acerca de este tema que se ha convertido bastante preocupante en los Estados Unidos, lo que tiene que ver con el resurgimiento del COVID-19, el COVID-19 en algunos estados de los Estados Unidos. Veamos y luego comentamos. El coronavirus vuelve al ataque con 20 estados y Puerto Rico reportando un aumento en los casos. Era lo que se esperaba, pero según los expertos, la falta de distanciamiento social en las protestas y entre la población en general y la reapertura apresurada en muchos estados para proteger la economía han exacerbado la pandemia. Muchas personas ya piensan que se ha acabado el problema y la verdad es que no, el virus sigue con nosotros. Otra vez se están llenando los hospitales y esas fueron las razones por cuales cerramos todo. En las últimas semanas en Arizona se registró un aumento del 200%, lo que podría convertir a ese estado en el próximo epicentro del COVID-19. En Texas, desde el Día de la Recordación o Memorial Day, también se han disparado los casos, al igual que en California. Aquí en la Florida, el número de casos confirmados estableció otro récord. Ahora supera los 70,000. Este viernes, alrededor de 1,900 casos nuevos se han confirmado. Unas 30 personas más murieron, elevando el total a 2,877. En el estado del Sol, las cifras que ha dado el gobernador DeSantis han sido cuestionadas porque algunos piensan que las ha manipulado para que parezcan menos y así poder continuar con la reapertura, que ya incluye playas y muchos negocios. El gobierno estatal incluso se ha negado a darle cifras a medios de comunicación como el Miami Herald, que tuvo que acudir a los tribunales para exigir la cifra de fallecidos en los ancianatos. Vimos que hay asilos donde nos dicen que no hay casos y sabemos que hay casos porque nos los dicen la misma gente o sea, el management del lugar. Y es que en la crisis del coronavirus las cifras son muy importantes. Estas se utilizan para diseñar un plan de acción que pueda ser más efectivo a la hora de combatir la pandemia. Es mejor hacer las cosas bien hechas, dar los datos correctos para que todo el mundo pueda participar en arreglar la situación. Muchos expertos aseguran que si el gobierno y los ciudadanos no acaban de entender la nueva normalidad, los casos seguirán subiendo y las muertes también. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univisión. Mis amigos, después de haber visto este video,
¿verdad? Gracias a la cadena Univisión, nos llama la atención y debe llamarnos la atención a todos, a ustedes, a nosotros y al mundo entero, porque no lo dice un presidente, ni un gobernador, ni un alcalde, lo está diciendo la Organización Mundial de la Salud, lo está diciendo el CDC, el Centro de Control de Enfermedades, que la pandemia todavía sigue, que la pandemia no ha parado. Entonces, esta circunstancia nos hace responsables a nosotros de proteger nuestra salud, la salud de nuestros hijos, la salud de nuestra familia, la salud de nuestra comunidad, la salud de nuestro país, y entre todos podemos hacerlo. Héroes nada más no son aquellos que están en los hospitales, los que están en todos los trabajadores esenciales. Héroes son también los ciudadanos responsables que detienen esta pandemia, siendo responsables, llevando la nueva vida, el nuevo normal estilo de vida, el nuevo estilo de vida normal. Y el normal estilo de vida de ahora, hasta que la circunstancia diga lo contrario, es andar con su máscara como parte de su vestimenta, como parte de sus zapatos, porque de lo contrario vamos a seguir en esta. ¿Cómo es posible que 23 estados de los Estados Unidos que habían bajado los números del COVID-19 ahora empezaron a resurgir, producto de la irresponsabilidad de gente que se fueron en el Memorial Day para las playas y andar sin máscara, y andar en los parques sin máscara, y andan protestando sin máscara, y andan andando a menos de 6 pies sin mantener la distancia social que requiere prevenir esta enfermedad. Entonces, ¿hasta dónde vamos nosotros a seguir tropezándonos con la misma piedra? O sea, vamos a ser responsables y vivir este nuevo estilo de vida. Cuando usted no está viviendo en la misma casa, sea su familiar, su mamá, su papá, vamos a mantener la distancia social, vamos a usar nuestras máscaras, vamos a ir a los supermercados con la manito limpia, con los gel, eso de manito limpia, para que no sigamos propagando este tema, este problema que nos afecta a todos, afecta a la economía, afecta a nuestra vida, nuestra salud, la salud nuestra, de nuestros familiares. Entonces, yo creo que estamos luchando contra dos pandemias y tenemos que ser responsables ante esas dos pandemias. Yo entiendo que esto es difícil, pero hay que aprender eso, porque no solamente estamos viviendo la pandemia del COVID-19, también la pandemia del racismo. Y hay que enfrentar el racismo y podemos proteger. ¿Quién ha dicho que usted no puede protestar a 6 pies de distancia? Y protestar y demandar y reclamar los derechos, y que pare el racismo y que pare los abusos policiales. Pero ¿por qué exponernos? ¿Por qué no hacerlo con la distancia social? ¿Cómo es posible que si va a haber un congreso, unas reuniones del Congreso, del Consejo Municipal, de lo que sea, vamos a mantener los 6 pies? Y yo estoy mirando a muchísima gente que no están llevando esas normas, esas guías del CDC. Por eso están aumentando. Yo le doy las gracias a ustedes, los neoyorquinos, porque vemos los números del gobernador Andrew Cuomo, donde dice que Nueva York va por el camino correcto. Y vamos a mantenernos por el camino correcto. Pero vamos a no bajar la guardia respecto a esta situación. Vamos a no bajar la guardia
y vamos a mantener la distancia social y vamos a protegernos nosotros y proteger nuestra familia y proteger a nuestra comunidad. Y porque así es. Y alimentarnos bien y descansar bien y sobre todo eso, cuidar. Y a propósito de eso, vamos como siempre a nuestro segmento de salud y bienestar con nuestra coach Dulce Mateo. Veamos. Hola mi gente, ¿cómo están? Aquí su amiga y su coach Dulce. Llega el fin de semana, nosotros queremos estar comiendo cosas buenas porque ya están abriendo todas las cosas, podemos ver más gente, ¿verdad? Y la cosa entonces se pone bien interesante porque empezamos a picar aquí y allí, pero no te preocupes, te voy a dar unos cuantos tips que te pueden ayudar grandemente a que no eches a la borda lo que has logrado esta semana o las semanas pasadas. Es muy importante primero que estés súper hidratado. Cuando tú sientas que tienes un poquito de hambre, toma agua primero, que eso te va a ayudar bastante a sentirte un poquito más saciada. Número 2, si terminaste de comer, lo que puedes hacer es, y te quedan como con un poquito de hambre, así tú dices, déjame comer un poquito más de vegetales. Échale un poquito más de vegetales a tu plato y así entonces ya te vas a sentir un poquito más saciada. Tercero, si tú quieres de verdad darte esa comidita, ese gustito de esa hamburguesa, de unos fritos, esos tostoncitos que nos gustan tanto, ¿verdad? Si tú quieres hacer eso, tú lo puedes hacer. No hay ningún problema. Tú no puedes decir... lo malo de las dietas, yo no hago dieta, yo llevo un estilo de vida saludable en la cual yo como lo que dicen un 80% de mis comidas durante la semana son comidas enteras, vegetales, viene de lo que es la batata, las proteínas del pollo, de los huevos y cosas así. Y después, si quiero algo procesado, ese es el 20% que le incluyo a lo que es mi dieta diaria. Mi dieta, mi estilo de vida saludable que yo llevo cada día. El día que entonces, como los viernes, que nosotros el viernes en la noche comemos en familia, y vienen familias de afuera también, no solamente nosotros 4 acá, tenemos y hacemos comida o tal vez pedimos comida en restaurantes fuera y eso, y está bien, no importa, lo podemos hacer. Y por eso esa es el próximo tip que yo tengo para ti. Es mejor que tú dejes esa comidita, ese gustico que te quieres dar, lo dejes para la noche. Porque así, que eso es lo que me pasa a mí, y me imagino que también a ti te pasa lo mismo. A mí me pasa que si yo hago como por lo menos para el desayuno o para el almuerzo, si yo decido darme el gustico en una de esas dos comidas, eso es de seguro que voy a querer seguir picando, porque entonces esas comidas le echan los MSG, esos otros preservativos que le dan como un gustico a uno y le manda ese signo al cerebro que le dice, no, sigue comiendo, eso sí está bueno, vamos a comer más. Entonces ahí es que entonces echamos la dieta a la borda. Y no podemos hacer eso, mi gente, porque lo que estamos llevando es un estilo de vida, no hay que materializarse, y si queremos darnos un gustico no lo podemos dar. Puedes hacerlo hasta 2 veces a la semana, pero el problema es que cuando lo hacemos así, decimos, pues si lo hice hoy, lo puedo hacer otra vez, y otra vez, y otra vez, o más tarde, en el mismo día, y eso es lo que tienes que tener cuidado. Pero si solamente lo vas a hacer 2 veces máximo a la semana y estás en lo que es perder peso, no puedes pasarte de una. Si estás todavía perdiendo peso, yo diría que no pasaras de una de esas comidas que son, a mí no me gusta decirle cheat meals, a mí me gusta más decirle un treat, un regalito que me doy, porque me porté súper bien. Con comida mala, el regalito, pero es un gusto que entonces te estás dando, ¿verdad? Y eso es lo más importante, que lo hagas sin sentirte con guilt. El último punto es guilt. No te sientas culpable porque comiste esa comida que tanto deseaba y tal vez no te cayó bien en el estómago, o tal vez te sientes ahí, ¿para qué lo hice? Si yo estaba haciendo esto, ¿por qué? No, olvídate de eso. A lo hecho, pecho. Ya lo hiciste, adelante, sigue comiendo normalmente
que eso no es nada. Una comida ni te va a engordar, ni te va a poner flaca, ni va a hacerte nada. Ni te va a subir el colesterol, que eso es lo que yo siempre pienso. Yo no pienso en los números de afuera, yo no pienso en la báscula, yo pienso en el colesterol que está en mi familia y eso lo tengo en la sangre y por eso me cuido. Porque yo no quiero que esos números me suban porque yo no voy a vivir de pastilla. Y yo espero que tú también pienses igual, que cambies primero tu salud de adentro hacia afuera. Y como tú te cuides tu salud, es como tú te vas a ver por fuera, porque somos lo que comemos y nuestras comidas son nuestras medicinas. Eso es una cosa que siempre tenemos que tener pendiente. Así que yo espero que este tip te haya ayudado mucho para este fin de semana que viene por ahí. Y ya el calorcito, mira, ya yo me estoy poniendo mi cosita porque el calor ya está llegando. Sube y baja, pero ya está llegando. Y eso es lo más chévere. Esa es mi temporada favorita, la del verano. Así que yo espero que esto te ayude. Y si tú conoces de alguien que quiere llevar un estilo de vida saludable y ya aprender a comer, qué comidas no comer, qué hacer, qué no hacer, solamente tienes que mandarme un mensaje privado o pasarle este mensaje a esa persona que está interesada. Y ya tengo cinco puestos disponibles para este mes de junio, que está buenísimo. Todo lo que vamos a hacer en este mes de junio. Así que yo espero que tú seas parte de esa familia Fit to Power. Y no solamente Fit to Power para vernos bien, sino para sentirnos bien y felices, que es lo más importante. Que pasen un buen fin de semana. Los quiero mucho. Bye, bye. Compartan esto, compártanlo. Bye. Amigos televidentes, la continuidad del espacio después de nuestro segmento de salud y bienestar con Dulce Mateo. Ahora vamos a nuestra entrevista principal del día. Y qué bueno que podemos tener con nosotros nuevamente a una persona que apreciamos muchísimo por sus análisis, por cómo podemos analizar y entender lo que pasa con la política de la República Dominicana, en la política en sentido general. Hoy tenemos en Punto de Vista a la profesora y politóloga Rosario Espinal. Una vez más, bienvenida a Punto de Vista. Qué bueno tenerte. Muchas gracias, un placer estar de nuevo en el programa. Sí, de verdad que apreciamos y valoramos tu presencia aquí en Punto de Vista. Y qué bueno que podamos hablarlo ahora ante el acercamiento a las elecciones presidenciales y congresuales de la República Dominicana, que serán el próximo 5 de julio. Así que me gustaría iniciar nuestra conversación preguntándote cuál es el panorama político ante estas elecciones tan reñidas, tan especiales. ¿Cuál es tu parecer sobre el panorama actual de las elecciones? Bueno, lo primero es decir que estas elecciones han sido muy turbulentas, este proceso electoral. Las primarias del PLD en octubre llevaron a una división del PLD. Las elecciones municipales de febrero fueron suspendidas pocas horas después de iniciarse. Nadie se imaginaba eso. Y luego celebradas en marzo, con un mes entre febrero y marzo cargado de protestas porque la gente estaba indignada, sorprendida con la suspensión de las elecciones. Luego un informe de la OEA diciendo que fue un fallo técnico de la Junta Central Electoral. Y en eso también llegó la pandemia, que tampoco esperábamos ni imaginábamos. Así es que estas elecciones han sido complicadas. Ahora están para el 5 de julio y como ha sido esto tan complicado, yo ya estoy a un punto en que voy llevando las cosas cada día, porque ni sabemos qué más puede ocurrir. Así es que vamos viendo la evolución cada día. En cuanto a... Sí. En cuanto a la pregunta, creo que referías a si están apretadas o no. Bueno,
La ley actual, nueva, electoral, estableció supuestamente, para que no ocurriera lo que ocurría en el pasado, de que salían encuestas fantasmas, digamos, se estableció una regulación que hay que registrar las compañías en la Junta Central Electoral para poder hacer encuestas y demás, y decir quién la patrocina. Pero como dice la expresión, el que hace la ley hace la trampa, se han registrado encuestadoras que nadie sabe de dónde salieron y quien las financia, pues aparece cualquier nombre, no que sea falso, porque existe alguna persona, pero son nombres que no nos dicen nada. La idea era que las encuestas estuvieran validadas por una compañía de reputación y que quien financiara fueran entidades o personas conocidas. Eso no está ocurriendo, sino que son nombres nuevos con financiadores que nadie conoce o casi nadie. Entonces, ¿qué sucede? Que las encuestas no están siendo un buen indicador. ¿Por qué? Porque la mayoría de las encuestas que se han publicado son encuestas vinculadas a un segmento, a un partido o a un candidato u otro. Entonces, los resultados son tan diferentes que no hay forma de que esas encuestas se hayan hecho, porque no puede ser que la misma población dé resultados tan diferentes. Hay un par de encuestas que sí se han publicado y que muestran, digamos, unas elecciones competitivas, apretadas, por lo menos entre el PRM y el PLD. Entonces, hay que tomar eso en consideración. El otro punto es que cuando ocurren eventos tan fuertes como una pandemia, por ejemplo, o una suspensión de las elecciones como en febrero, eso impacta el electorado, le agrega un elemento nuevo y fuerte al electorado. Entonces, las proyecciones se complican porque el electorado está impactado y a veces el electorado no puede con mucha anticipación decidir por quién va a votar. Entonces, ese es otro factor que también hay que tomar en consideración para decir, oh, va a ganar seguro tal partido o tal candidato. Yo pienso que la turbulencia que ha caracterizado este proceso hace complejo, aún para una buena encuesta, aún para una encuesta bien hecha, puede generar una incertidumbre si los resultados son los que se van a expresar el día de las elecciones. En general, yo diría que hay que tener mucha cautela con los números, no solo porque andan dispersos y contradiciéndose los números de unas encuestadoras versus las otras, sino también porque el electorado está impactado. Y cuando hay un evento tan grande que impacta, los partidos y los candidatos se reposicionan y tratan de ver cómo les beneficia. Por ejemplo, la suspensión de las elecciones de febrero, que se le atribuyó el hecho inicialmente al PLD, fueron muy adversas al PLD, porque la gente pensaba, o mucha gente pensó, que era culpable el gobierno. Entonces, eso benefició a el PRM. Entonces, ahora estamos ante una pandemia. Bueno, ¿quién se va a beneficiar? Los eventos como una pandemia ponen al Estado en el centro, porque solamente el Estado puede manejar la situación, solamente el Estado tiene muchos recursos. Entonces, cuando hay una pandemia o un evento así parecido que pone al Estado en primera línea, el evento puede ayudar al gobierno o desayudar al gobierno. Y en eso están los países donde hay elecciones próximamente, tratando de ver si la pandemia ayuda la candidatura o las candidaturas del gobierno o del partido oficialista o si ayuda a la oposición. Ya veremos lo que ocurre en la República Dominicana. En ese mismo tenor, ante esta, la típica
guerra de encuestas que a través de cada 4 años, cada elecciones, dependiendo quién la paga. Pero podríamos descifrar de tu conversación de que quizá el promedio de todas esas encuestas perfilan como el PRM y el PLD disputando los primeros lugares en estas elecciones. Sí, sí, claro. Realmente la mayoría de las encuestas dan al PRM y al PLD como los dos partidos que se están disputando estas elecciones. Y eso sí, yo creo. O sea, yo pienso que al final va a ganar o el PRM o el PLD. Creo que esas son las dos opciones posibles ganadoras. A mí me sale entonces una pregunta automática. Entonces, ante ese escenario, ¿podría el expresidente Leonel Fernández convertirse en una ficha clave en la victoria de cualquiera de los candidatos que resultan con el solio presidencial electo? Bueno, la posibilidad de que Leonel Fernández se convierta en una ficha clave sería si hay una segunda vuelta. Porque en una primera vuelta él está tirado a la calle tratando de conseguir votos. Y los votos que él consiga se los va a estar quitando fundamentalmente al PLD, que es donde están, digamos, sus posibles votantes. Pero él va a la primera vuelta, por lo menos hasta el día de hoy, él va a la primera vuelta. Así es que si alguien gana, si el PRM o el PLD gana en primera vuelta, entonces ya Leonel Fernández no tendría tanto peso. Excepto que si gana el PRM, podría decirse que los votos que Leonel sacó los hubiese sacado el PLD. Pero bueno, eso es un caso hipotético, digamos. Digamos que el factor importante para Leonel Fernández sería una segunda vuelta. En una segunda vuelta, entonces él tendría la opción de llamar a sus votantes a votar por el PRM o por el PLD. Hasta el día de hoy, los voceros importantes del leonelismo indican que se irían por el PRM, que se haría un llamado a votar por el PRM. Eso es lo que hasta ahora ellos han dicho. De todas maneras, Leonel Fernández se enfrenta a un dilema, porque si en sus manos está la derrota del PLD, sea en primera o en segunda vuelta, si él es el factor decisivo en una derrota del PLD, hacia adelante, él va a tener la siguiente situación. Va a sacar al PLD del poder y no se puede, él no puede sacar solo la cúpula, como él dice. O sea, tú no puedes sacar solo la cúpula de un partido, porque si lo sacas del poder, se va todo el mundo. Entonces, hacia adelante, podría Leonel Fernández atraer muchos votantes del PLD que él ayudó a sacar, o culparían muchos votantes del PLD a Leonel Fernández por su derrota. Yo pienso que ese es un capítulo a futuro, no tan distante, o sea, a futuro inmediato, digamos, pero es un gran dilema. Yo escribí un artículo al respecto la semana pasada que lo titulé El grave dilema electoral de Leonel Fernández, donde hacía ese planteamiento. Él no puede sacar solo la cúpula. Si él contribuye a que el PLD pierda, entonces él estaría sacando a todo el mundo del poder, a todos los PLDistas. Entonces ahí vendría la cuestión, ¿puede él ganarse esa gente que él ayudó a sacar del poder en el futuro? La apuesta que hace Leonel y sus seguidores es que sí, que una vez el PLD pierda, Leonel va a conquistar todos esos votantes. Podría ser, yo no lo veo tan fácil de que se logre, pero la política es así. La política es un juego de riesgos, un juego constante de riesgos, y todos los actores van tomando sus riesgos en función de lo que asumen harán
los votantes. Entonces, me hace a mí preguntarte, ¿podría una segunda vuelta unificar, aunque sea políticamente, no como partidos, unificar a Leonel Fernández y a quienes dirigen el PLD? Porque como dice el refrán, ¿verdad? Por la plata baila el mono. Y hay un montón de gente que están trabajando, que si gana otro partido, si gana el PRM, ellos se van. Entonces podría, lo que no fue posible por todas las negociaciones o todos los que intervinieron para que no se dividieran, una segunda vuelta sí traer una unificación, aunque sea políticamente, entre Leonel Fernández y la cúpula del PLD. Sí, los principales dirigentes del leonelismo asumen que ellos van a apoyar, si hay segunda vuelta, que ellos van a apoyar al PRM y que sus votantes se van a ir automáticamente al PRM. Yo tengo mis dudas también sobre eso. ¿Por qué? Porque por lo menos el segmento de votantes de Leonel que es PLDista, porque hay otros votantes que pueden ser reformistas o pueden ser del PQDC o de otro de los partidos pequeñitos que están en la coalición. Pero los votantes PLDistas, si hay una segunda vuelta, que en primera vuelta hayan votado por Leonel Fernández, es muy probable que en una segunda vuelta miren a sus antiguos compañeros. O sea, entre antiguos compañeros que conocen a un partido con el que ellos no tienen mayor vínculo, porque una cosa es la cúpula del leonelismo y otra cosa es los votantes de abajo. Son dos cosas diferentes. Entonces, yo creo que esa apuesta, como ven, hay dos apuestas que el leonelismo está haciendo y también son problemáticas. Una es que si ellos llaman a votar por el PRM, sus votantes van a votar por el PRM. Quizás no, quizás van y votan por el PLD. Y la otra es que si Leonel logra sacar al PLD del poder, como él dice que lo va a lograr, si esos votantes, toda esa masa electoral PLDista, va a ir posteriormente al lado de Leonel o por el contrario lo culparían de una derrota. Todo eso está por verse, pero son interrogantes para la cual no hay respuestas en este momento. ¿Qué otros escenarios usted percibe en esta contienda electoral? Por ejemplo, una vez las elecciones, absentismo de la gente, producto de todo esto que está pasando, o otros escenarios, el mismo pataleo si es bien cerrada las elecciones. En el contexto de la pandemia hay un riesgo de abstención, indiscutiblemente. Ojalá que no. Ojalá que los niveles de abstención sean similar más o menos a los del pasado para que las elecciones tengan mayor credibilidad. Pero nadie puede asegurar que no va a haber mayor abstención. Eso es una situación real. Por más que se motive la gente tiene un desincentivo que es el exponerse a ir a votar. Ojalá que la gente sienta la seguridad y que la gente vaya a votar, porque se va a elegir el gobierno de 4 años. Entonces, ojalá que la gente se proteja y asista a votar. Pero, ojo, hay que saber que habrá gente que votó o que hubiese votado sin la pandemia, que la pandemia los va a asustar. Y ese es el caso, por ejemplo, para población quizás de mayor edad, o población con serios problemas de salud. Eso es una realidad. Decir que eso no va a ocurrir me parece insensato. Es posible que haya un mayor nivel de abstención. Ojalá que no sea mucha la abstención. Y sobre todo, hay un gran sector de la población que tiene muy pobre opinión y respeto de la clase política en general en la República Dominicana, que eso podría ser también otro factor que determinaría no ir a votar. Bueno, pero esos no iban a votar, como sin pandemia.
Si es por una cuestión de descrédito, de que no creen en las opciones que hay, demás, esos no iban a votar, independientemente de si hay pandemia o no. Yo me refería al caso de la pandemia. La pandemia va a ser, por lo menos a un sector del electorado, ese sector más vulnerable, le va a menos que no tengan un incentivo muy grande para ir a votar, lo más probable es que todo el que se sienta vulnerable por edad, por condición de salud, lo piense más de 2 veces antes de hacerlo. Y hay que estar preparado para esa situación. Si la clase política dominicana hubiese sido más sensata y si no hubiese tanta desconfianza, quizás hubiesen pensado en una fecha un poquitito más distante. Pero en el contexto de desconfianza política que hay que hacer esto, hay que hacerlo lo más rápido posible y esperar que todo salga bien. ¿Qué hay otros riesgos? Sí, hay otro riesgo muy importante y es el riesgo de que sean elecciones que quien gane la gane por muy poquito de votos en una primera ronda. Eso podría generar también problemas. Lo otro que yo quería hablar es, y es siguiendo en el mismo tenor de la pandemia. Y hoy, cuando te decía de lo que tienen poca opinión de los políticos, no porque no iban a votar, sino que mucha gente iba y votaba. Quizás hasta por alguien que va a perder, que ellos saben que va a perder, pero por principio votan. Pero producto de la pandemia van a decir, ¿y para qué yo me voy a llegar? Por algo que yo ni siquiera tengo tanto interés. Pero la otra parte que quiero seguir diciendo con la pandemia es, ante todo este dimes y diretes de las extensiones, del cierre, del estado de sitio, después de las 8 de la noche, ahora nuevo, ¿crees que después de las elecciones se va a sincerizar más respecto al COVID-19, a la pandemia, y no estará el tema de la política como excusa y ver como tal el peligro de la población ante la pandemia del COVID-19? ¿Sería más favorable después de las elecciones tomar decisiones más responsables y no influenciadas por la política? Claro, claro que sí. Lamentablemente la pandemia llegó en un momento electoral. Entonces, todo el manejo de la pandemia ha estado muy contaminado por el proceso electoral, de parte del gobierno y de parte de la oposición, de ambos lados. Así es que ha sido lamentable y esperamos que después de las elecciones, pues se pueda ya tener un enfoque más racional hacia el manejo de la pandemia. Esa es otra razón para salir pronto de este proceso electoral, el que se pueda manejar la pandemia adecuadamente, porque es que el virus sigue operando. Y bueno, en el caso de las elecciones de Estados Unidos, pues que todavía faltan varios meses, va a ser aún más complicado, porque por lo menos las dominicanas van a ser ya en unos días, pero en Estados Unidos hay que llevar esto hasta noviembre. Así es que también el proceso electoral va a estar impactado por la situación de la pandemia. Y quiero hacer un llamado, ¿verdad?, a los políticos dominicanos, pero también a los de aquí, de Estados Unidos, porque aunque las generales de Estados Unidos son en noviembre, en junio, ahora en Nueva York, el 23, hay elecciones primarias presidenciales, congresionales, estatales, y yo quisiera, y públicamente hoy en mi programa, quisiera pedirle a ustedes, los de allá y los de aquí, que ese clientelismo que se están usando producto de las elecciones, que continúe. Todos los que están aquí en el Alto Manhattan, en Brooklyn, en Queens, regalando fundas, regalando máscaras y regalando de todo, yo quisiera que esas mismas campañas que está haciendo el PRM, el PLD, la Fuerza del Pueblo, que después del 5 de julio, que continúen influyendo con recursos para ayudar a la gente, porque sería hipócrita y muy pobre, muy penoso ver cómo por politiquería clientelista tantos recursos para regalar gente. Quiera Dios que siga después de las elecciones de ahora en junio, el 23 para las elecciones de aquí de Nueva York,
y las elecciones dominicanas de 5 de julio, que esos mismos candidatos continúen ayudando a la gente pobre, a los trabajadores, a los chiriperos que necesitan de esos recursos. Hay otra pregunta que yo te quisiera preguntar y es referente a nosotros. Es referente al voto de los dominicanos en el exterior. ¿Cómo se perfila? ¿Cómo mira tú el trabajo, el voto del dominicano en el exterior y qué impacto podría tener en estas elecciones, sobre todo lo que tiene que ver con la presidencial? Bueno, el padrón del voto en el exterior ha aumentado. Representaba 5.algo% hace 4 años y ahora es el 7.9%. O sea, el 7.9% del padrón total de la República Dominicana corresponde a dominicanos que están inscritos para votar en el exterior. El voto en el exterior va a ser importante si las elecciones son muy apretadas. Me explico. En el 2016 votó el 49% en el exterior. O sea, de todos los que estaban inscritos en el exterior, votó el 49%. Vamos a decir el 50%, o sea, la mitad votó. Entonces, si se mantiene ese nivel de votación, que quizás va a bajar un poco, pero si se mantiene ese nivel de votación y vota el 50% del 7.9% que corresponde del padrón afuera, estaríamos hablando de casi 4%. O sea, el 50% de 7.9% es casi 4%. Entonces, ese 4% del exterior, si vota, que sería lo mismo que votó en proporción en el 2016, entonces, si las elecciones son cerradas, va a impactar. En el 2016 no impactó porque las elecciones tuvieron una brecha muy fuerte. Danilo Medina sacó 61.2%, y Luis Abinader sacó 34.9%, o sea que hubo una brecha muy grande en las votaciones. Entonces el voto en el exterior no impactó. El voto en el exterior en el 2016 en Estados Unidos sacó mayoría el PRM, pero en todos los otros países sumados sacó mayoría el PLD. En total, el voto del exterior en el 2016 dio una pequeña ventaja al PLD sobre el PRM. Pero la diferencia en el total de votos fue grande, porque fue de 61.2% y 34.9%. O sea que en total había una brecha muy grande. Por eso el voto en el exterior no tuvo un impacto decisivo de decisión en los resultados finales. Ahora bien, en estas elecciones podría ser, si los resultados son muy apretados entre PLD y PRM, que sí tengan un impacto. En otro orden, ¿qué impacto podría tener el nuevo Congreso, la constitución del nuevo Congreso en el próximo presidente? Porque mirando parte de lo que se hizo en las elecciones municipales y de qué manera impactó la gente del PRM y otros partidos que obtuvieron algunos otros candidatos, desde tu visión, ¿cómo podría estar constituido el próximo Congreso de la República Dominicana, donde mayoritariamente el PLD ha llevado la voz cantante? Pero en estas próximas elecciones, ¿cómo ve usted la constitución de este nuevo Congreso? Bueno, hay una novedad en estas elecciones. Por primera vez va separado el voto de los senadores con relación al voto de los diputados. O sea, en estas elecciones hay boleta para presidente, nivel presidencial, otra boleta para escoger a nivel senatorial y otra boleta para escoger diputaciones. Eso es nuevo. En el pasado
se votaba, en la misma boleta se marcaba senador y diputados. O sea, no se podía separar por partido. Si usted votaba por un senador del PLD, por ejemplo, tenía que votar por diputado del PLD. O si votaba por un senador del PRM, tenía que votar por un diputado del PRM. Ahora no. Ahora usted puede votar por un senador del PLD y por un diputado del PRM o de Alianza País o de Fuerza del Pueblo, lo que fuera. Entonces, eso es una novedad. Vamos a ver si eso impacta. Yo pienso que va a tener algún nivel de impacto en la composición del Congreso. O sea, ya no va a ser tan fácil para un partido arrastrar una mayoría congresional en ambas cámaras. Ahora va a ser más difícil hacer eso. Hay otra pregunta que no quiero dejar de hacer. Y he visto los últimos 40 años de historia política de la República Dominicana, prácticamente los mismos actores principales. A veces en el mismo partido, otras veces ya han cambiado de bandera 2 y 3 veces. Hemos visto políticos ahí que han estado en el PRD, en el PLD, en el PRM, en otro en el Partido Reformista. Entonces, la pregunta mía a usted es, ¿demanda la sociedad dominicana relevo generacional en el ambiente político? Porque como país, dice mucho, es decir, ¿cómo ha sido la misma gente? Yo no diría 40 años, hasta 50 años, son los mismos actores. Tanto en el PLD, el PRD, que ahora son PRM, pero fueron parte del PRD, que se fueron, y es la misma gente reciclándose con diferentes banderas y diferentes colores, pero son la misma gente que han impactado la política de la República Dominicana. ¿Cómo ve usted los relevos generacionales en la política de nuestro país? Pienso que es verdad, en la República Dominicana hay mucho caudillismo, mucho personalismo, la gente no se quiere ir del poder al nivel que lo tenga. Eso no solo es típico de la República Dominicana, se da en muchos países. Ahora bien, yo creo que sí se está produciendo un cambio generacional. Por ejemplo, los candidatos de los 2 principales partidos, PRM, PLD, son personas, son empresarios. No es que han hecho su vida fundamentalmente en la política, son empresarios y son menores de 60 años, tienen menos de 60 años. El que tiene toda la experiencia y toda su vida en la política es el que está en tercer lugar, que es en este caso Leonel Fernández. Entonces yo creo que en este momento el hecho de que los 2 candidatos principales con mayores probabilidades de ganar las elecciones sean figuras que no han tenido como ocupación principal, digamos, la política, va indicando que se está produciendo un cambio en la sociedad dominicana. Unos lo considerarán bueno, otros los considerarán malos. No lo voy a juzgar en ese sentido, sino a indicar que el político de ocupación quizás va a ir teniendo va a tener que compartir los espacios electivos. Por ejemplo, Balaguer, Bosch, Peña Gómez, Leonel, Danilo, son políticos de ocupación. Es decir, dedicaron su vida a la política desde muy temprana edad. Ese no es el caso ni de Luis Abinader ni de Gonzalo Castillo. Entonces, es posible que la República Dominicana esté entrando un poquito, yo no digo que mucho, pero un poquito a esa, digamos, etapa, fase que ha caracterizado otros países de la región y del mundo. Yo espero, ¿verdad?, que se dé, porque inclusive en nuestra última entrevista, usted y yo, ¿verdad?, hablábamos de los números que Margarita tenía. Sin embargo, esa gente de las cúpulas deciden quién es que va. Y hay muchísima gente joven, con talento que puede, pero sin embargo, esas cúpulas de diferentes partidos, se da el derecho de decir a quién le da paso y no.
Y esa es la parte perniciosa del caudillismo que nos ha caracterizado como país en el ambiente político. Uno de los problemas que yo veo es que hay muchos jóvenes con talento, muy capacitados. Lamentablemente, los que han ingresado a la política, porque muchos no ingresan a la política, pero los que han ingresado a la política han ido a partidos muy pequeñitos, sin posibilidad de ser electos, porque están descontentos con el funcionamiento de los partidos grandes. Entonces van a partidos nuevos, o sea, partidos muy pequeños, donde a veces, si logran alguna alianza con un partido grande, les dan alguna posición. Pero en general, yo creo que en la República Dominicana se necesita que gente capaz, gente joven, gente buena, con mucho potencial político, entre a los partidos grandes para comenzar a reformar los partidos grandes. La democracia no necesita 27 partidos como hay en la República Dominicana. La democracia necesita 2 o 3 partidos fuertes que puedan competir electoralmente. Eso es lo que necesita la democracia. Rosario Espinal, como siempre, un gran placer poder contar con usted, poder analizar la política nuestra aquí en Punto de Vista. Muchas gracias y vamos a darle seguimiento a sus análisis el próximo 5 de julio y antes de eso, pues yo sé que usted escribe y me fascinan sus escritos acerca de cómo analizar nuestra política. Gracias por estar aquí nuevamente en Punto de Vista. Un placer. A ustedes, amigos televidentes, gracias por estar ahí. Gracias a MNN que hace posible este programa. Zenaida Méndez, nuestra directora ejecutiva, Dulce Mateo, nuestra coproductora y un servidor, Carlos Cabrera, como siempre, agradecido de que estén ahí. Será pues hasta la próxima semana cuando nuevamente estaremos con todos ustedes. Hasta entonces.